Sin acuerdo en el Senado sobre el nombramiento del nuevo titular de la FEPADE. Se hablaba de tener un informe por parte de la comisión, ¿sí?, y después llevarlo al Pleno, la discusión al Pleno, para que sea votado. Diputados piden que se investiguen las cuentas del gobierno de Nuevo León. Nosotros lo que pedimos es que se investigue y que se sancione cualquier tipo de desvío. El INE determina nuevo rebase de campaña de Miguel Ángel Riquelme. Está tomando de hecho más tiempo lo que es la remoción de escombros, la demolición y la limpieza de terrenos. Pero ya estamos avanzando hoy. El presidente Enrique Peña Nieto supervisa los avances en la reconstrucción de casas en Chiapas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y el gobernador de Oaxaca supervisan la reconstrucción y rehabilitación de escuelas. Familiares de los alumnos del TEC de Monterrey muertos durante el sismo demandan penalmente a la institución. Dictan prisión domiciliaria al ex jefe de campaña de Donald Trump. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura 13 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Martes 31 de octubre, es un placer saludarte, Pati. Son las 6:31 y por supuesto a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con usted. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. La Junta de Coordinación Política del Senado aún no se pone de acuerdo en torno al caso de la FEPADE. Los integrantes analizan si es válida la decisión que tomó el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, al despedir a Santiago Nieto al frente de la FEPADE. A esta reunión de la Junta de Coordinación Política asistieron los senadores del PT, Manuel Bartlett, del PAN, Fernando Herrera, y del PRD, Luis Sánchez. Dijeron que los representantes del PRI y del Verde aceptan que el tema sea discutido en la Comisión de Justicia y que se convoque a comparecer a Alberto Elías Beltrán para que sustente la decisión de despedir a Nieto Castillo. Sin embargo, aún hay conflicto para determinar si la votación debe ser abierta o secreta. Que asistan a la Comisión de Justicia y ahí se cuestione a detalle al encargado de despacho y que con esta información los grupos parlamentarios puedan definir si se acepta como válido la justificación que se esgrimió para tomar una determinación como la que se anunció la semana pasada. Se hablaba de tener un informe por parte de la comisión, ¿sí?, y después llevarlo al Pleno, la discusión al Pleno, para que sea votado. ¿Qué se votaría? Se votaría si el procedimiento del encargado de despacho fue el adecuado o no. Ya la reposición del fiscal, pues, o del depuesto fiscal, pues es ya imposible. Y es en este tema de la votación donde no hubo acuerdo. La defensa de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, presentó una denuncia en contra del extitular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo. Lo acusa de haber violado su derecho a la presunción de inocencia por atribuir una conducta delictiva a su cliente sin que mediara una sentencia. Los abogados acompañaron la demanda con declaraciones del exfiscal en conferencia de prensa, entrevistas, comunicados, así como en su cuenta personal de Twitter. Cabe recordar que siendo fiscal, Santiago Nieto acusó de peculado electoral a César Duarte por el presunto desvío de más de 79 millones de pesos hacia el PRI de Chihuahua. La Procuraduría General de la República ejecutó una orden de detención con fines de extradición en contra de Víctor Manuel Félix Beltrán, el BIC, operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán. Es requerido por la Corte General de Illinois en los Estados Unidos debido a su probable responsabilidad en los delitos contra la salud, lavado de dinero y asociación delictuosa. El BIC fue detenido el 26 de octubre y después ingresó al reclusorio sur.
Y el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, pidió una investigación a fondo por el presunto desvío de 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez. Ella es esposa del dirigente nacional del Partido del Trabajo, del PT, Alberto Anaya. Nosotros lo que pedimos es que se investigue y que se sancione cualquier tipo de desvío. Es necesario una línea de investigación robusta con elementos suficientes para sancionar a todo aquel que sea responsable. El Congreso de Colima inhabilitó por 23 años al exgobernador Mariano Anguiano al detectarse que en su gestión hubo irregularidades presupuestarias por más de 1.800 millones de pesos. Además, deberá pagar una multa de 45 millones de pesos. Desde el año pasado, el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental encontró dichas irregularidades presupuestarias en los ejercicios 2013, 2014 y de enero a agosto del 2015. Y la transición hacia una economía digital permitirá avanzar en el combate a la corrupción, así lo afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. En la Escuela Nacional de Mujeres Priistas explicó que transacciones como el pago con tarjeta, transferencias bancarias o el uso de la banca móvil dejan una huella que puede ser rastreada en todo momento y que incluso ha contribuido para hacer detenciones. Agregó que el combate a la corrupción permitirá hacer menos rentable la delincuencia, potencializar el desarrollo de México y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos. Esto es México al Día. En Paredón, municipio de Tonalá, en Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto informó que este poblado tendrá una nueva clínica del sector federal, ya que su centro de salud quedó pues prácticamente destruido con el sismo. Informó que avanza también la reconstrucción de las casas. Está tomando de hecho más tiempo lo que es la remoción de escombros, la demolición y la limpieza de terrenos. Pero ya estamos avanzando. Digamos que en esta visita es casi presenciar a poco más de un mes de distancia ya lo que es todo el proceso de reconstrucción, que esto debe irse más rápido. El presidente dijo que antes de que acabe el año se tendrán avances importantes en la reconstrucción. No puedo asegurar que tengamos todas las casas ya construidas, sobre todo por lo que significó, no el retraso, sino el reto que fue mayor a lo que yo imaginaba, que era la remoción y limpieza de terreno. En Chiapas prácticamente ya se ha terminado la remoción de escombros. Oaxaca tiene otras condiciones que también complicadas, incluso para entrar a las propias calles de algunas localidades. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, analizaron los avances del programa de reconstrucción o rehabilitación de más de 3.400 escuelas afectadas por los sismos. Evaluaron las condiciones de los planteles oaxaqueños, a los que han regresado a clases 12.900 alumnos. El secretario de Educación informó que se instalarán 300 aulas móviles en la región del Istmo. El Gran Premio de México y la Fórmula 1 hicieron una donación conjunta para la construcción de 600 aulas temporales en las más de 9.000 alumnos o para los 9.000 alumnos afectados por los sismos y que puedan regresar a la escuela lo antes posible. Estas aulas se van a destinar a Chiapas y Oaxaca, que son los estados más afectados por los sismos. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que independientemente del momento en que la Asamblea Legislativa decida aprobar la ley de reconstrucción, las autoridades capitalinas continúan con todas las labores que implica este proceso. Yo confío en que se apruebe ya esta ley y de cualquier manera nosotros seguimos avanzando con nuestra norma. De la parte de Iztapalapa, por ejemplo, ya se comenzaron demoliciones de 200 casas. E incluso te diría yo que en una semana más estaremos haciendo, calculo semana y media, estaremos haciendo una visita de cómo van estas casas, estas 200 casas de Iztapalapa, de las cuales obviamente
vienen acompañadas de 200 demoliciones. En Xochimilco de la misma manera y Tláhuac de la misma manera. Familiares de 2 de los 5 estudiantes que murieron en el sismo en las instalaciones del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, presentaron una demanda ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en contra de la institución. De acuerdo con el abogado, los directivos del TEC de Monterrey incurrieron en actos de omisión al ocultar que el puente que se vino abajo tenía afectaciones desde el sismo del 7 de septiembre. Juan Carlos Álvarez, padre de uno de los jóvenes fallecidos, dijo que no buscan dinero, sino que se haga justicia, ya que dijo, esta tragedia pudo evitarse. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió una queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a gobernador de la coalición por un Coahuila seguro, respecto a que no reportó diversos gastos de campaña. Por 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno confirmó la decisión de la Comisión de Fiscalización de considerar como gasto no reportado la producción y edición de 84 videos difundidos en redes sociales. La Comisión de Fiscalización pudo arribar a un primer hallazgo relevante, por lo que hay una primera conclusión donde se declara fundada la queja. Se denunció que 151 videos expuestos en redes sociales no fueron reportados o se hizo con un precio subvaluado al sistema integral de fiscalización. Con esta resolución, los gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme aumentan de 19.55 millones de pesos a 21.01 millones, lo que representa un rebase al tope de gasto de campaña por 1.77 millones de pesos. También el Consejo General del INE determinó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para las elecciones a la presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías para el próximo año. Creo que amerita una muy breve explicación porque a menudo se piensa que el Instituto Nacional Electoral puede fijar los topes de gastos de precampaña y campaña de manera pues libre. Sin embargo, la ley establece un procedimiento de cálculo que es muy claro y específico al cual debe apegarse el Instituto Nacional Electoral. Para la presidencia de la República, el tope máximo de gasto será de 67.222.417 pesos y para el periodo de campaña más de 420 millones. En el caso de las diputaciones federales se van a destinar para precampaña más de 250.000 pesos y para la etapa de campaña más de 1.400.000 pesos. Mientras que para las senadurías el tope máximo se determinará por entidad de la República. ¿Y cómo va la recolección de firmas de los candidatos independientes, los que quieren ser candidatos independientes rumbo a la presidencia del 2018? Margarita Zavala ventaja en esta recolección de firmas y en su segundo corte semanal el Instituto Nacional Electoral dijo que Zavala incrementó los apoyos ciudadanos de 13.033 a 35.738. Le sigue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, quien aumentó de 2.663 a 20.471 rúbricas de apoyo. En tercer lugar se encuentra la zapatista María de Jesús Patricio Marichuy, quien ha contabilizado 12.379. Además, indicó que 9 aspirantes no han recabado una sola firma. Cabe recordar que para conseguir la candidatura deben recaudar 866.593 apoyos ciudadanos durante un periodo de 120 días. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que como ocurre en cada proceso electoral, el instituto ya envió invitaciones a aquellas personas de organismos internacionales interesadas en participar como observadores de los comicios. Ha girado oficios tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que puedan en su momento generarse todas las facilidades necesarias para quienes decidan acudir a observar como visitantes extranjeros, bajo la figura de los visitantes extranjeros, estas elecciones que ya arrancaron.
Dijo que esto constituye un eslabón fundamental, pues genera un contexto de exigencia para el propio INE y también para los actores políticos. Se trata de una figura de los visitantes extranjeros que tiene el propósito no de convalidar lo que aquí se hace, sino de difundir justamente lo que aquí se hace. Constituye uno de los elementos, junto con la observación nacional, que permiten construir confianza, certidumbre, pero sobre todo inyectan transparencia a la organización de las elecciones en nuestro país. Además, el INE determinó sancionar a la empresa Televisa, Televimex, Televisión Azteca, ESPN y Fox con un monto en conjunto de más de 2.2 millones de pesos por la transmisión de propaganda electoral del PAN colocada en las vallas electrónicas de los estadios de fútbol Jalisco, el Azul, el Tecnológico, Hidalgo y el Camp Nou. Merced al criterio del tribunal, se ha sancionado tanto a los partidos políticos que contratan estas vallas como a las empresas con las que contratan estas vallas. Y de igual forma, el tribunal nos ha mandatado determinar la responsabilidad de los concesionarios y de las empresas de programación televisiva que están involucradas en la difusión de los partidos donde aparecen estas vallas. Se registró un motín en el penal de Chiconautla en el Estado de México, en Ecatepec. Un interno y un custodio resultaron heridos. El gobierno del Estado de México informó que esta riña se derivó del traslado de 9 reclusos a otros centros penitenciarios. Todos estaban relacionados con Luis N. alias El Tato. La riña fue controlada por cerca de 300 elementos de la policía mexiquense. Y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, condenó los abusos y casos de extorsión cometidos por los propios presos en el interior de los penales. No es posible que el control de ciertas áreas lo tengan los internos y que no solamente tengan el control, sino que ejerzan actos lacerantes a la dignidad de las personas. Las torturas que observamos, ¿sí?, son deplorables. Afirmó que este no es un problema aislado, sino que se vive en varias prisiones del país. Aseguró que la CNDH trabaja constantemente para vigilar que no ocurran estas prácticas. Donde se dan este tipo de situaciones, de inmediato se traslada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal. Estamos trabajando de la mano con el Estado de México en estas circunstancias. Convenimos que en algunos penales haya presencia del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que in situ pueda observar cómo se está desenvolviendo ahí el respeto a los derechos humanos. México atrae nuevas inversiones públicas y privadas como resultado de la puesta en marcha de la reforma energética y de un nuevo modelo en materia de hidrocarburos. Esto dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. No hablo de expectativas de inversión, hablo de contratos firmados y adjudicados por la reforma energética. Ya son 80,000 millones de dólares que llegarán al país. Es muy probable que antes de que termine el sexenio esta cifra llegue a 100,000 millones de dólares. Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados como parte del 5º informe de gobierno, recordó el secretario de Energía que a lo largo de 2 años se han realizado 7 licitaciones y 3 alianzas estratégicas de Pemex como parte del sistema licitatorio de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Los resultados son muy positivos. Recordemos que justo cuando empezamos estas licitaciones se cayeron drásticamente los precios del petróleo, cayeron más del 70% los precios del petróleo. Sin embargo, el modelo licitatorio que desarrollamos en México, robusto, con altos índices de transparencia, nuestro modelo de contratos, nuestra geología, la sísmica que hemos venido mejorando, aportando a estos contratos, nos ha llevado a que tengamos resultados excepcionales. El embajador de México, Jorge Lomónaco, presentó sus credenciales al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en sustitución de Luis Alfonso de Alba Góngora.
Lo Mónaco se desempeñaba como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, previamente como embajador en Suecia y en los Países Bajos. Almagro destacó la coincidencia de que tanto México como la OEA otorgan una alta prioridad a los derechos humanos y a la democracia. Vamos a hacer una otra pausa, regresamos. Hace unos minutos, desde Bruselas, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que va a aceptar los resultados de las elecciones del próximo 21 de diciembre, convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Hizo un llamado a las instituciones de Cataluña para mantener vivo y fuerte al gobierno. Aseguró que van a apoyar las iniciativas para evitar la demolición del sistema institucional catalán en la aplicación del artículo 155. Vamos a apoyar las diferentes iniciativas que se están poniendo y se pondrán en marcha para evitar que la aplicación del artículo 155 se lleve a la práctica y acabe desmontando el sistema institucional catalán. En esta línea apoyamos a los sindicatos, a las entidades, a los cargos directivos del gobierno que se han quedado en sus puestos de trabajo y les pedimos que hagan todo lo posible para evitar la demolición del sistema institucional catalán. Dijo que no viajó a Bruselas para pedir asilo, sino para buscar garantías que el gobierno de España no le ha otorgado a él y a otros de sus ex colaboradores. Una juez de Estados Unidos ordenó arresto domiciliario para Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, y le fijó una fianza de $10 millones que tendrá que pagar si infringe las condiciones de su arresto. Manafort está acusado de 12 cargos presentados en su contra dentro de la investigación de la trama rusa, entre ellos conspiración contra Estados Unidos y lavado de dinero. Créanmelo usted, cargos muy serios pues en Estados Unidos y en todo el mundo, pero estamos hablando de la relación tan cercana de este hombre con el presidente Donald Trump y por supuesto pues todo lo que significó esto para haber obtenido el triunfo el pasado 20 de enero. La jueza determinó que Manafort solo podrá salir de su vivienda para comparecer ante la corte, reunirse con su abogado, acudir a citas médicas o actividades religiosas. Mientras tanto, Sarah Huckabee, portavoz de la Casa Blanca, informó que el presidente Trump no tiene intención de destituir al fiscal especial Robert Mueller. Dijo que no hay intención tampoco o plan de hacer cambios con relación al fiscal e insistió en que la investigación debería centrarse también en la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Una jueza federal en Washington, D.C. bloqueó parcialmente la decisión del presidente Donald Trump de prohibir que personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sin embargo, mantuvo vigente la propuesta que prohíbe el uso de fondos de salud para cirugías de cambio de sexo de quienes ya están dentro de estas instituciones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó una ley antiterrorista que va a entrar en vigor a partir de mañana. Esta dará seguimiento a varias medidas de seguridad y permitirá levantar el estado de emergencia aplicado desde el 2015. Macron dijo que en 2 años se evaluará esta nueva ley respaldada por más de 415 votos de los 577 diputados y también por la mayoría de los senadores. Fiscales de Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, Portugal, El Salvador, Suiza, Colombia y México se reunieron en Panamá para intercambiar información sobre el caso Odebrecht. De acuerdo con el representante de El Salvador, Douglas Meléndez, procuradores de estos países han sido presionados y algunos hasta amenazados por estas investigaciones. En la reunión destacaron que cada vez hay más colaboración entre los distintos países latinoamericanos con Estados Unidos y con Suiza.
Los partidos Voluntad Popular, Partido Acción Democrática y Primero Justicia afirmaron que no van a participar en las elecciones para elegir a los 335 alcaldes de Venezuela. Esto luego de que el presidente Nicolás Maduro advirtió que los vencedores deberían subordinarse a la Asamblea Constituyente para poder asumir sus cargos y de no hacerlo pedirían la convocatoria de nuevas elecciones. El gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de aplicar una diplomacia inadmisible en el caso de los supuestos ataques a diplomáticos de ese país. De acuerdo con el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, las acciones de confrontación y la drástica reducción del personal diplomático constituyen hechos violatorios del derecho internacional. Las breves del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a 5 exjefes de sector de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina que fueron inhabilitados 8 años para ejercer el cargo y condenados a 6 años de prisión por el fallido operativo en la discoteca News Divine, en el que murieron 12 personas en 2008. Con dicho amparo, la Corte absolvió a los 5 policías del delito de ejercicio indebido de la función pública. Un juez federal negó un amparo a Gina Domínguez Colio, ex vocera durante la administración de Javier Duarte. Dicho amparo fue solicitado contra la medida de prisión preventiva que le fue impuesta. Domínguez Colio es investigada por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del sector público. La Fiscalía del Estado de Oaxaca informó sobre el hallazgo de 6 cuerpos sobre la carretera Oaxaca-Loma Bonita, cerca de la ranchería Agua Clarita. Los cadáveres presentaban señales de tortura y estaban amarrados de las manos. Las instituciones bancarias de todo el país suspenderán sus operaciones el próximo 2 de noviembre debido a la celebración del Día de Muertos. Recuerde que podrá efectuar cualquier transición en los establecimientos que se encuentren en almacenes comerciales y supermercados. Y después de este recorrido por nuestro país, vamos a nuestro primer resumen. Está tomando de hecho más tiempo lo que es la remoción de escombros, la demolición y la limpieza de terrenos. Pero ya estamos avanzando. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que avanza la reconstrucción y que se tendrán resultados antes de que acabe el año. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la transición hacia una economía digital permitirá avanzar en el combate a la corrupción. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, afirmó que México atrae nuevas inversiones públicas y privadas como resultado de la reforma energética. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, condenó los abusos y casos de extorsión en los penales. El Instituto Nacional Electoral envió invitaciones a organismos internacionales para participar como observadores electorales. Y en noticias internacionales, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró desde Bruselas que no se encuentra ahí para pedir asilo político. Más adelante conoceremos el proceso de restauración que realiza el Archivo General de la Nación a documentos gubernamentales. Y en los deportes, hoy reinicia la Serie Mundial en Los Ángeles. Los Astros de Houston buscarán coronarse. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Es un gusto que esté aquí en el estudio Arturo Bodenstein. Él es autor de la Guía de Vinos Mexicanos. Y pues hay que decir que esta guía lleva ya su 10ª edición. Nos da mucho gusto que esté aquí porque sabemos que el vino o que detrás del vino hay una enorme cultura. Muchísimas gracias por estar aquí. Arturo, un placer. Y que nos hables precisamente de esta 10ª edición de la Guía de Vinos Mexicanos. Gracias, Pati. Así como tú dices, son ya 10 años escribiendo sobre los vinos mexicanos.
10 años de poner en esta guía la información necesaria, suficiente para que los consumidores, los lectores, tengan información suficiente y necesaria para saber qué vino escoger, ¿no? Para regalarlo, para comerlo en un restaurante, ¿no? Y tener todas las bodegas que hoy están produciendo los excelentes y extraordinarios vinos mexicanos. Claro, además de precisamente algo que haces hincapié, ¿no? Es decir, conocer la calidad del vino mexicano, que creo yo, no sé si coincidirás conmigo, pues ya está a la altura de cualquier vino francés, español, de estos internacionales. Además de que me digas si estás de acuerdo conmigo, ¿cómo logras capturar esta esencia de todos los vinos? ¿Cómo logras tener esta esencia en este libro? Bueno, primero con mucho trabajo, con mucha dedicación. En esta edición vengo catando 552 vinos. A lo largo de 33 catas ciegas con un panel de catadores. Entonces, con este panel de catadores es donde logramos escribir, percibir los aromas, ver los colores y los sabores de los vinos mexicanos. Es un ejercicio realmente honesto, independiente, lo que me permite pues, escribir con toda claridad y mis predilecciones y calificar a los vinos mexicanos. Buenos o muy buenos o excelentes. Eso quiere decir que no estás patrocinado por nadie. Yo es lo un hago trabajo independiente, ¿no? yo lo edito, yo lo escribo, yo lo vendo. Es un trabajo completamente independiente y eso me da justamente la libertad de escribir lo que yo quiera y escribir con toda honestidad y libertad, que ese es mi compromiso con el lector. Mi compromiso con el lector es de que el lector va a encontrar calificaciones justas y objetivas. Te voy a hacer preguntas de una aprendiz o de alguien que quiere saber de vino. Okay. Cuando uno pide un vino tinto, ¿qué es lo primero que debemos de tener en cuenta para saborear un buen vino? Bueno, ¿La marca, el precio o qué? Yo primero, la marca ni el precio sería lo más importante, ¿no? Si tienes fortuna de poder comprar un vino de un precio alto, primero hay que ver su color, si no está sucio, primero. Luego leerlo, si no tiene algún aroma desagradable. Todos los demás aromas que no sean desagradables son aromas, digamos, bonitos, ¿no? Y ya después el sabor, que no esté agrio, por ejemplo, o avinagrado. Todo lo demás significa que el vino está bien. Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas es aventurarse y experimentar y tener así, sin prejuicios, abrir una botella de vino, todo con moderación, por supuesto, y ver su color, olerlo y beberlo y crearse su propio juicio. Hace unos momentos, fuera del aire, platicábamos y nos decías que cada vez más el vino mexicano está mejor, ¿no? Sí, ve las tiendas. Pero ¿de qué depende? O sea, hablas de nosotros, del que consumimos, hablas de la tierra, hablas de la uva, hablas de la mezcla. Yo creo que depende, bueno, hay claro una inversión impresionante por parte de los empresarios, enólogos y industriales en México que están produciendo cada vez mejor vino, pero creo que es un esfuerzo de nosotros los consumidores. Y lo vemos en los supermercados, la cantidad de vino que hay en las mesas de nuestros restaurantes y en nuestras casas cada vez se toma más vino y afortunadamente cada vez más vino mexicano. Y eso es gracias a este gran esfuerzo que se ha hecho por producir vinos con muy buena calidad, excelente calidad diría yo. Ahora, también te preguntaba yo sobre los maridajes, ahora ya como que hay una flexibilidad sobre el maridaje, ¿no? De qué combinar con vino tinto, se han roto esquemas, porque finalmente el ser humano rompe esquemas siempre. ¿Tú qué opinas? Y como tú, exactamente, qué bueno que lo dices. Tú me estábamos comentando antes, hay que romper justamente con ese mito de que el pescado blanco con vino, ¿no? Vean, el pescado con vino blanco y la carne con vino tinto. Qué bueno que me equivoqué. O sea, pescado blanco con vino tinto, ¿no? O sea, hay que hacer todo. Yo creo que hay que ser libres y crear nuestro propio gusto en el paladar y nuestra propia, y no tener prejuicios, y dejarse, y ser libres, ¿no? Y no estar tanto en el tabú o en el mito alrededor del vino. De las regiones del país, ¿cuál consideras tú que salen los mejores vinos? Esa es una muy buena pregunta. A mí me gustan de todos los 8 estados que se producen vino. Hay muy buenos en Querétaro, muy buenos en Guanajuato, Zacatecas, en San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila y Baja California, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejarse sorprender. Justamente en la guía tengo un apartado en donde pongo los mejores vinos por estado productor y dentro del otro apartado de la guía es los mejores por rango de precio. De tal manera que el lector puede encontrar, oye, yo quiero el mejor vino de Chihuahua, como Arturo, ¿qué calificó como mejor vino de Chihuahua? O el de Baja, o el de Querétaro, o el de Guanajuato. No me gusta distinguir así o decir cuál es el mejor, sino yo te diría, todos son muy buenos, aventúrense a probar los vinos mexicanos y créanse su propio juicio. Claro, la guía es una guía
para todos. Eso precisamente sobre la guía de vinos mexicanos, que es sobre todos, porque muchos decimos, a ver, quiero comprar un vino, quiero experimentar, llegas a las tiendas y dices, híjole, ¿no? Nombres raros. ¿Cuál no los conozco, no? Luego ves unos italianos o unos franceses económicos, dice seguramente este no es bueno. ¿Para quién está hecho esta guía de vinos? ¿Para expertos, para todo mundo, para gente amateur? Que bueno, yo diría que para todos. Tiene parte técnica, tiene parte muy tranquila de enseñanza para el lector, pero el propósito fundamental es de que les sirva a ti, a él, a ellos, a nosotros, como una guía para ver en las tiendas o en el restaurante qué vino probar. Y yo ver mis calificaciones, cómo yo lo califiqué. Yo dije, este vino X marca lo califiqué como muy bueno, entonces tienes una referencia respecto a este vino que tú puedes tomar, ¿no? Y ahora viene lo bueno, ¿dónde hay que conseguirla o dónde se puede conseguir la guía, no? Bueno, la guía se puede conseguir en el portal www.mexicanwineguide.com y en librerías Gandhi, ya se encuentra ahí. Ahora, otra parte importante que en esta 10ª edición ya se puede tener en el formato electrónico en el portal de Amazon, en amazon.com.mx, ya se puede bajar a cualquier teléfono, tenerlo en el móvil, lo cual te ayuda mucho, ¿no? Cuando estás en un restaurante, abajo de la mesa puedes ir a escoger así, te luces, ¿no? Y todo el mundo dice, wow, ¿cómo sabe? Exacto. Mientras oye Arturo, esa recomendación la había leído con Arturo. No, muy bien Arturo, pues muy interesante sin duda, sobre todo porque estamos cada vez más penetrados en esta cultura del vino, los mexicanos consumimos más vino. Así es. Y finalmente es un buen hábito, como dices, si lo hacemos con moderación. Claro, y salud con vinos mexicanos. Muchas gracias. Salud. Así es, y esa experiencia de los maridajes es tremendo. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Vamos a otra pausa, regresamos. Ya estamos en el proceso electoral rumbo al 2018 y una de las características innovadoras, relevantes, nuevas que van a estar en el consciente de los mexicanos es la posibilidad de reelegir a ciertos mandatarios, una nueva práctica dentro de nuestra democracia. Pero bueno, pues al ser un tema nuevo, estamos precisamente analizando cómo la gente está percibiendo este tema. Y qué mejor que Paco Abundis para que nos platique pues estos estudios, cómo se ha ido incursionando en la idea de las personas mexicanas, de los ciudadanos, esta posibilidad de reelegir a nuestros mandatarios. Paco Mar, pues como siempre un tema que tiene que ver con discusiones públicas, polémicas a veces. Este es un tema histórico. Es decir, reelección o no reelección, es un tema que prácticamente durante 80 años, desde el 29 de abril de 1933, se promulgó la no reelección, ¿no? En ese momento. Y esto nos duró hasta la reforma política electoral del 2014. Es decir, este modelo nos funcionó un largo periodo de tiempo. Fue, como ustedes bien saben, un tema casi histórico, el sufragio efectivo no reelección. Claro. Era, falaba... No, y después de Porfirio, claro. Ahí hay un antecedente, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, por 8 décadas, digamos, fuimos un caso atípico, pero se empezaron a argumentar en el 2014 por lo menos 6 razones por las cuales a nivel legislativo, que esto es importante decirlo, no a nivel ejecutivo, o ejecutivo federal por lo menos, es decir, es importante distinguir la diferencia, era necesario para profesionalizar las carreras políticas, para dar estabilidad política y legislativa, fortalecer el carácter representativo de la democracia, incentivar la colaboración de proyectos de largo plazo,
propiciar una relación armónica entre funcionarios electos y cúpulas partidistas. Este es un tema fundamental, y incrementar eficacia de nuestras legislaturas. Ahora bien, ¿qué es lo que implica este cambio? 4 periodos consecutivos para diputados federales. Hay que recordar que los diputados federales solamente tienen 3 años, y eso, a la derecha de esta diapositiva, corresponde a 2 periodos para una senaduría. Es decir, si bien un senador puede repetir, lo haría una sola vez, eso le daría 12 años, y a los diputados federales, ¿no? Podrían ser 4 periodos que le darían esos mismos 12 años, y no hay, bueno, no hay una sola norma sobre lo que son los diputados locales. Suelen en algunos estados apegarse a la disposición federal, pero esto depende de estado en estado. Y en los cabildos de los municipios, nuevamente, hasta por un periodo consecutivo, es decir, los ejecutivos están más limitados. Creo que esto es fundamental porque, dado estos periodos de tiempo, a quien se acaba fortaleciendo es al legislativo. Sean diputados o sean senadores, se les está dando hasta 12 años, lo cual no sucede con el presidente, no sucede con gobernadores y no sucede con presidentes municipales. Creo que esta es de las reflexiones más importantes. Sí, de los 3 poderes, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, principalmente al Legislativo. Exactamente, es el que se le está fortaleciendo, y sobre todo a nivel federal, porque a nivel local hay diferencias. Ahora bien, ¿qué está pensando la opinión pública al respecto? Siguiente gráfico, verán en el siguiente pie. Para empezar, no muy enterados, ¿no? ¿Usted sabía que el próximo año se permitirá la reelección de autoridades? Es decir, que quienes así lo deseen pueden volver a competir por el mismo puesto. Sí sabía, 31%. Para la magnitud de la reforma de la cual estamos hablando, es un desconocimiento absoluto. Me parece que es muy bajo. Es decir, estamos hablando de este 30% que suele estar más informado en el país, que sabe que hay 3 poderes federales, no ejecutivo. Solamente 30% del país sabe que hay ejecutivo, legislativo y judicial. De cada 10 personas, solo 3 personas sabía que iba a haber Así elección. es, ¿no? Corresponde, yo creo, a un nivel de información política constante en nuestro país. Regularmente hay una tercera parte de los ciudadanos más involucrados en las decisiones públicas. Luego, ¿cuál considera que sería la principal ventaja de que alguien compita por el mismo puesto? Pues, digamos, es algunas de las que se argumentaron para cambiar esta disposición legal, que ya conoce su trabajo, que permite continuar los proyectos de largo plazo, la experiencia en el cargo, 30, 21, 14%. Es interesante porque nadie lo ve como un tema de fortaleza, lo ven más como un tema funcional. Ahora, hay que decir que no está en esta última entrega, en esta última investigación que hicimos del 30 de septiembre al 5 de octubre de este año, pero es muy interesante cómo cuando uno pregunta, ¿usted estaría a favor o en contra de la reelección? 60% está en contra. Es decir, esta es una disposición que tiene la opinión pública en contra. Pero si ustedes preguntan, ¿usted estaría a favor de premiar o castigar en función de si un funcionario hace bien o mal su trabajo? Se revierte ese 60%. ¿A eso te refieres con fortaleza? No, primero, fortaleza sería que cuando tú tienes un legislativo más tiempo en el cargo, puede incluso trascender a los ejecutivos. Entonces vas a tener uno con más experiencia. Pero en opinión pública, si esto se hubiera sometido a un referéndum, una consulta, esta legislación no hubiera pasado. Claro. Hay términos, como puede ser privatización, en este caso reelección, que están muy cargados anímicamente. Y en este caso castigo, pues tiene un impacto en la mente mucho más fuerte, Así ¿no? es. Claro, cuando hablas de castigar. Me parece que es interesante porque depende de cómo se plantea la pregunta, tiene connotaciones o implicaciones distintas. Lo que vemos ahora en pantalla es cuál considera que sería la principal desventaja de que alguien compita por el mismo puesto. Dar continuidad a algo que no funcionó, 31%, es decir, a pesar de no haber funcionado, se considera que se puede reelegir a alguien, que es una dictadura, a lo que te referías, Pati, tenemos antecedentes históricos para este tema, y otra que es una categoría abierta, que puede ser corrupción, prometen no cumplen, empeoran las cosas, no habría democracia, ambición,
nadie les cree nuevamente, no escucha a la gente, no saben hacer su trabajo, tienen que pasar los años para saber si hicieron algo. Es decir, hay una connotación negativa, ¿no? Y a eso voy con que, y a eso me refería, Omar, con que si esto lo sometieras a un referéndum, esto no pasaba necesariamente, claro. O la gente no tiene claro, ¿no? No aceptaría bueno, y de hecho un poco eso nos lo dice el último reactivo. Si el actual presidente o presidenta municipal de su municipio volviera a competir por el mismo cargo, ¿usted votaría o no por él o por ella? Digo, esto puede leerse de distintas maneras. Claro. Puede ser, no me gusta mi actual presidente municipal. Que seguramente es lo que pesa ahí. Esa es una. La otra puede ser, no me gusta la reelección en sí misma, sí, claro. Y a eso me refería con este dato de la gente en general está en contra de la reelección. Y basta este dato para pues como ilustrarlo, ¿no? Claro. Como reflexión general, la gente creo que sí percibe que hay argumentos para la reelección, puede coincidir con ellos, pero el mecanismo en sí mismo, no sé, otra vez, esta idea de que somos conservadores al cambio, si gustas, ¿no? Para llegar a las conclusiones, querido Paco, nos vamos a enlazar rápidamente con el subsecretario de Salud, Pablo Curi, para platicarnos de esta campaña muy importante sobre lo que es la vacuna contra la influenza. Subsecretario, muy buenos días, es un placer saludarlo, que esté con nosotros y pues que nos platique, porque ya empiezan las temporadas duras, los fríos, y pues es importante también dar a conocer lo que se está haciendo en esta campaña. Muy buenos días. Buenos días a todos por allá, muy buenos días a todo el auditorio. Sí, efectivamente, ya empieza la temporada invernal, la temporada invernal 2017-2018. Y bueno, empezamos desde el 17 de octubre la campaña de vacunación contra influenza, que está dirigida a los grupos de riesgo, que si me permiten se los comento, son los niños de 5 meses hasta 59 meses, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, aquellos que tienen entre los 5 y los 59 años, que tengan diabetes descontrolada, obesidad extrema, es decir, índice de masa corporal mayor de 40, enfermedades cardíacas o respiratorias graves, deben de vacunarse contra influenza en esta temporada. Hola, doctor Curi, gusto en saludarte. Hola, Esta campaña inició hace unos días. ¿Cuál ha sido la respuesta en este momento de acuerdo con los reportes que ustedes tienen, subsecretario? Bueno, hasta ahorita llevamos un poquito más en todo el país de 500,000 de aplicaciones. Estamos por una meta de 32 millones. Realmente tenemos escasa semana y media, 2 semanas. Esto es normal y por eso es importante que ustedes nos den estos espacios, porque la gente se nos espera hasta que ya empieza a haber casos y empieza a salir en las noticias para irse a vacunar. Entonces, la invitación a la población es que vayan ahorita a vacunarse. Es una vacuna gratuita, está en todas las unidades de salud. Estos 32 millones de dosis de vacuna están destinados para los grupos de riesgo a los cuales hice referencia y son de todo el sector salud. Doctor, si alguien se vacunó el año pasado, ¿es importante que lo vuelva a hacer este año o ya con esa vacuna tiene alguna protección durante varios años? Omar, qué bueno que lo señalas. Esta es una vacuna que se tiene que aplicar año con año porque todos los años se reformula y porque además la vacuna se aplica de inmunidad de aproximadamente 10, 11, 12 meses. Entonces, sí es menester que la gente se vuelva a vacunar, sobre todo si está en los grupos de riesgo de los que he hecho alusión. Perfecto, pues ahí está la invitación abierta, doctor Curi, para que la gente nos vacunemos contra la influenza. Es una forma también de proteger, por supuesto, nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Pati, si me permites, Omar, sí, rapidísimo, claro. Recordarle a la gente lavado de manos frecuente, estornudo adecuado, ir al médico si tiene fiebre mayor de 38, dificultad para respirar, dolores de cabeza intensos y no automedicarse, por favor. Perfecto. ¿Y son completamente seguras estas vacunas? A lo mejor hay algunos síntomas después de la aplicación, pero son completamente naturales, ¿no? Seguras. En realidad el síntoma o la mayor molestia que se puede presentar es dolor en la aplicación del brazo. Hay un mito por ahí de que dice que me la puse y me sentí muy mal. No es la vacuna, probablemente yo hubieran traído en periodo de incubación alguna enfermedad o la vacuna, es importante decirlo, tarda 15 días en dar la inmunidad, entonces si uno se infecta en ese periodo puede desarrollar la enfermedad. Correcto. Muy bien, subsecretario, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, buen día a todo el auditorio y que vayan a vacunarse, por favor. Gracias. Nos da miedo, pero ni modo. Bueno, ahí sería interesante ver los niveles de conocimiento. No hay vacuna contra la reelección. Y además tienes, digo, como dato, tienes entre 20 y 30% de la ciudadanía que no cree en las vacunas. Claro, por supuesto. Si en Estados Unidos hay un gran debate en este momento sobre la vacunación, Bueno, sí pero, lo sabes, ¿no? Imagínate en México. ¿Pero qué te sorprende ya de Estados Unidos? Claro, nada, absolutamente nada. ¿Cuál es tu? Sí, no. Bueno, Paco, la conclusión entonces sobre la reelección en México es que... Bajos niveles de conocimiento sobre el tema, que otra vez para la trascendencia de la reforma sorprende. Que lo sepa 1 de cada 3 me parece bajo, que la gente en general no aprueba la reelección, pero bueno, digo, hay que... los que nos dedicamos a la opinión pública somos los primeros críticos de no todo se tiene que definir por opinión pública, ¿no? Y tendremos que ver cuál es el resultado de este cambio en nuestra legislación, el hecho de que diputados federales pueden estar hasta 12 años o senadores a 2 periodos hasta 12 años y veremos cuánto mejoran nuestros congresos, porque esa es parte de la idea, fortalecerlos, porque finalmente van a trascender a cualquier ejecutivo. Claro, es decir, le doblan el tiempo a un gobernador, le doblan el tiempo a un presidente, ¿no? Y en el caso de los alcaldes, pues, estarían hasta siendo, digamos, en un periodo de alcalde de 3 años, estarían, si bien se le permite un periodo, estarían doblándolo también. Entonces, en términos generales, estamos fortaleciendo el legislativo, ¿no? Excelente, Paco. Pues muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y darnos luz sobre estos temas que nos importan. Gracias. Al contrario. La PGR cumplimentó una orden de detención con fines de extradición en contra de El Vic, operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El Congreso de Colima inhabilitó por 23 años al exgobernador Mario Anguiano al detectarse que en su gestión hubo irregularidades. Diputados pidieron que se investiguen las cuentas del gobierno de Nuevo León. El INE determinó un nuevo rebase de campaña de Miguel Ángel Riquelme, candidato a gobernador de Coahuila. Familiares de los alumnos del TEC de Monterrey muertos durante el sismo demandaron penalmente a la institución. En noticias internacionales, una jueza de Estados Unidos ordenó arresto domiciliario para Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump. Más adelante, hoy Facebook presentará un testimonio ante el Senado estadounidense en el que da a conocer que los anuncios rusos en su plataforma llegaron a 29 millones de usuarios. Y en los deportes, los Jefes de Kansas City se impusieron a los Broncos de Denver 29-19 en el cierre de la semana 8 de la NFL. Y créamelo que todo el mundo está hablando sobre lo que se acaba de dar a conocer, la detención del ex jefe de campaña de Donald Trump por supuesto lavado de dinero, por haber estado en relación con el gobierno ruso e interferir muchas de las cuentas de ciudadanos estadounidenses e inferir, por supuesto, en su voto que, pues, en este caso perjudicó a la ex candidata Hillary Clinton. Y hoy va a haber una audiencia muy interesante también allá en los Estados Unidos en el Senado. Ana Cristina Olvera, quien siempre está muy dedicada a todos los sucesos de las redes, pues nos tiene esta información. Ana Cris, muy buenos días. Así es, Omar, Pati, muy buenos días. Primero que nada, saludar a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV y por las redes sociales. Estamos totalmente en vivo, Facebook Live, en la cuenta Noticias México al Día, y pueden seguir también nuestras publicaciones en Twitter en @mexaldía. Y precisamente
como lo mencionabas, Omar, pues las redes sociales siempre juegan un papel fundamental en nuestras vidas y por supuesto en la opinión pública y en la política, y lo hicieron también durante las elecciones del pasado año en Estados Unidos. Y hoy Facebook presentará un testimonio ante el Senado de los Estados Unidos en el que da a conocer que los anuncios rusos en su plataforma llegaron a 29 millones de usuarios con un alcance de hasta 126 millones de personas, según lo reporta The Washington Post. Por su parte, Google indicó a través de un post en su blog que halló 1,108 videos en YouTube con 43 horas de contenido relacionado con los esfuerzos de Rusia para poder influir en la opinión de los estadounidenses. También encontró $4,700 invertidos en anuncios de búsqueda, por supuesto, en su buscador Google y de display. Twitter planea compartir con los investigadores del Comité del Congreso que identificó 2,752 cuentas vinculadas con Rusia y más de 36,000 bots que publicaron tweets 1.4 millones de veces durante las elecciones de los Estados Unidos del 2016, luego de este martes, donde se dará a conocer toda esta información al Senado de los Estados Unidos. Estas compañías deberán presentarse a otras 2 audiencias este miércoles 2 de noviembre, donde probablemente den a conocer más información sobre la cantidad de publicidad, de anuncios pagados, de contenidos pagados que utilizaron compañías relacionadas con el Kremlin durante las elecciones de los Estados Unidos, y sigue el eterno debate: ¿qué tanto deben interferir las mismas compañías en la publicación de información y si esto viola la libertad de expresión de cualquiera que quiera utilizar estas plataformas como Facebook, Twitter o YouTube? Y bueno, hablemos más sobre los Estados Unidos, pero en otro tema. Recientemente el presidente declaró emergencia nacional en su país debido a las muertes por sobredosis de opiáceos, y pues esto decidido a combatir la adicción a los tranquilizantes con receta. Pues ahora la inteligencia artificial podría ayudar en esta batalla. Un grupo de investigadores médicos de la Universidad de San Diego, California, desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial para detectar la venta de drogas a través de Twitter. El equipo analizó más de 600,000 tweets y encontró que en 1778 se comercializaban medicamentos ilegales en línea. En Estados Unidos, la comercialización de sustancias en línea es ilegal desde 2008, cuando se aprobó una ley en honor a Ryan White, un joven que falleció después de consumir Vicodin comprado por internet. Y es que, pues precisamente, las redes sociales también sirven para este tipo de situaciones, como comercialización de sustancias ilegales o incluso objetos como armas, y esto ni siquiera sin tomar en cuenta para nada la llamada Deep Web o la web oculta, que no está a la vista de cualquier persona, sino que se necesita de conocimientos especializados para acceder a ella. Y bueno, vámonos hasta el espacio, porque hoy es Halloween, y aunque el espacio es un lugar fascinante e inspirador, también es profundamente desconocido y misterioso, y por lo tanto escalofriante. La NASA publicó en SoundCloud una compilación de sonidos escalofriantes del sistema solar, una lista de reproducción que contiene 22 fragmentos de sonidos del espacio, desde el rugido de los rayos de Júpiter hasta el sonido del paso de un cometa. Para crear la compilación, los científicos convirtieron en ondas de sonido las emisiones de radio obtenidas durante distintas misiones de la Agencia Espacial. Por ejemplo, una grabación del momento en que la nave Juno cruzó el límite del campo magnético de Júpiter en junio del 2016. Además, la compilación contiene varias grabaciones de la misión Cassini en Saturno, que acaba de terminar el pasado 19 de septiembre. Vamos a escuchar un poco. Estos sonidos que vienen directamente desde Saturno, y gracias a la nave Cassini, que como les mencioné, el 19 de septiembre terminó su misión estrellándose de forma controlada contra la atmósfera de este planeta de los maravillosos anillos, después de años de entregarnos información sobre Saturno. Esta es la información hoy, que tengan excelente martes.
Gracias, Anita. Y ahora le invito a conocer el proceso de restauración que se realiza en el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es una ventana al pasado. Preserva el patrimonio documental que es parte de nuestra vida e historia. En ocasiones, antes de digitalizar el documento, se le tiene que hacer una fina restauración. Los técnicos en restauración realizan el diagnóstico de los documentos primero para determinar en qué condiciones se encuentra actualmente. Ellas lo que hacen es revisar foja por foja su contenido, en qué condiciones se encuentra el soporte, sus guardas, para luego determinar qué le vamos a hacer. Tratamientos de limpieza superficial, esterilización, eliminación de materiales agregados o reforzamiento de estructuras son algunos de los procesos que se realizan en el Laboratorio de Conservación y Restauración del Archivo General. Por ejemplo, aquí la compañera lo que ya está haciendo es una limpieza profunda sobre la guarda del expediente. Lo hace con una goma especial, con la muelen y hacen su polvo, digamos, de goma, y a través de brochas y de algodones, que eso permite suavemente atender el documento y retirarle toda esa suciedad. Con la evolución de la tecnología, desde hace 7 años, el Archivo General comenzó a digitalizar los documentos que llegan de las instituciones gubernamentales. Para su preservación y difusión de los mismos archivos, se digitalizan en estos escáneres que tenemos aquí. Son tecnología de punta, se puede decir. Provienen de Italia. Somos en América Latina los únicos que contamos con esta tecnología. Un escáner con planchas automáticas, lámparas que generan el mínimo de calor y cámaras digitales son la base para digitalizar los registros. En el promedio, en un volumen, nos tardamos entre 2-3 días en digitalizarlo completo. Se reduce un poco el peso, se le añade la marca de agua para que de ahí se pueda subir a nuestro sistema y pueda ser consultado por todo el público. En el área de digitalización han pasado correspondencia entre Emiliano Zapata y Francisco Villa, epístolas de la Inquisición, archivos presidenciales, microfilm, transcripciones, colecciones de mapas, videos y fotografías. Todo este legado fotográfico que tenemos aquí nos puede ayudar tanto como información para para alguna investigación escolar o para alguna investigación ya un poco más seria. Para mí es muy importante trabajar con este tipo de imágenes. Una vez que el archivo queda listo, está disponible para la consulta de los usuarios. Cuando el usuario viene, lo que ellos miran es esto, es una ficha con nuestros campos que migramos de este formato a este otro, que son básicamente campos de la ISADG, que te ubica el número de expediente, te ubica el número de caja, las fechas, las fojas y el contenido. Con las nuevas tecnologías se puede examinar documentos de 3 siglos de antigüedad y evitar la manipulación de los mismos físicamente. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Es tiempo de un respiro con Cris Pando y su sección Sembrarte. Buenos días, soy Cris. En otras ocasiones hemos definido la autoestima como sentir que tenemos la capacidad para resolver cualquier situación que la vida nos depare. Sentir la plena confianza en nosotros mismos, en nuestro potencial, en nuestras habilidades, en nuestra capacidad resolutiva. Tener una buena autoestima es decir, yo puedo, soy capaz y sentirlo desde el fondo de tu corazón. Los responsables directos de que nos sintamos capaces o no son nuestros pensamientos. A través de sus mensajes nos sentimos fuertes o débiles. Las preguntas concretas que nos avivan la conciencia y nos ayudan a pensar, a replantearnos ciertos paradigmas y verdades absolutas que teníamos hasta el momento y que quizás ya no nos sirven. De esta manera se inicia un proceso en que la persona va cortando la distancia entre donde está en este momento y donde quiere llegar para sentir que ha llegado realmente a donde quiere estar.
Hecha esta introducción, me gustaría que formularas una pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si creyeras por completo en ti mismo? Cierra los ojos y deja que la respuesta venga a tu mente. ¿Qué aspectos de tu vida cambiarían? ¿Qué personas no querrías a tu alrededor? ¿Harías el mismo trabajo que estás haciendo? ¿Seguirías con tu pareja actual? ¿Con tu mismo aspecto? ¿Cómo sería tu vida? Si tu respuesta es que sería exactamente igual en todas tus partes, enhorabuena, porque estás viviendo la vida que quieres, la que te hace feliz. Pero si tu respuesta incluye algunos cambios, significa que deberías de hacer algún trabajo para fortalecer tu autoestima. Y para esto es básico que aprendas a ver cuáles son tus creencias y tus pensamientos, sobre todas las cosas que te rodean y sobre ti mismo. Tus creencias son las creadoras de la realidad, de lo que vives. Lo que creas o no, esto funciona así. La ley de atracción se hace evidente, mires donde mires. Por esto, podemos afirmar que si deseas saber cuáles son tus creencias y lo que piensas de ti y del mundo, basta con observar tu realidad, ya que es un reflejo de ellas y las decisiones que has tomado. Como parte de la campaña Gracias por Cuidarte, la Fundación Salvati ofrece asesorías de imagen para mujeres con cáncer de mama. Ahora lo invito a que vea usted de qué se trata. Verse bien por fuera ayuda a sentirse bien por dentro. Es la filosofía a la que recurren las mujeres con cáncer de mama. Y es que verse al espejo durante el tratamiento de quimioterapia resulta muy difícil. Es como devolverles su identidad, ¿sí? Que el hecho de que pierdan el cabello, las cejas y las pestañas no sea algo que realmente les preocupe. Nosotros les enseñamos a que puedan recuperar sus cejas y sus pestañas a través del maquillaje de camuflaje. Y también es muy importante la parte emocional, o sea, que ellas se sientan seguras, que sientan que el proceso no va a ser tan difícil. Como parte de la campaña Gracias por Cuidarte, la Fundación Salvati ofrece asesorías de imagen para mujeres con este padecimiento. La campaña habla de que la gente y los familiares de las mujeres las empujen a irse a hacer su mastografía cada año, autoexplorarse cada mes y que todo el mundo realmente cuando tengamos a alguien cercano que lo haga decirle gracias por cuidarte. Magdalena tiene cáncer de mama, ya está en el proceso de recuperación, pero recuerda cuando se le cayó el cabello, el maquillarse le cambiaba el ánimo. Sí me maquillaba porque sí te ves diferente. Cambia mucho la imagen y con maquillaje. Me gustaba mucho nada más ponerme las pestañas porque cambiaba mucho mi ojo. Entonces, por lo regular había una amiga que se llama Francis que ella nos ponía pestañas a todas, ¿no? Entonces nos poníamos pestañas y me gustaba cómo me veía. Gracias por Cuidarte también invita a las mujeres entre 25 y 40 años a autoexplorarse cada mes y realizarse la mastografía después de los 40 años. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y como cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes, bienvenidos a Sabor de México. Yucatán y en general toda la península del mismo nombre cuenta con uno de los acervos culinarios más abundantes del país. Hoy quiero platicarles de un postre que este 2017 cumple 80 años de haberse creado, la marquesita. Consiste en un rollito hecho de masa dulce de barquillo, lo cual se prensa con una parrilla de hierro con 2 caras y se cocina a fuego alto. Posteriormente se rellena con queso edam, también llamado queso de bola, que es muy popular en todo el estado, y se enrolla antes de que se endurezca la masa. Algunos vendedores añaden como relleno de la marquesita Nutella, mermelada o cajeta y la decoran con un poco más de queso. Esta delicia se suele encontrar al caer la tarde y durante la noche en diferentes plazas, parques y calles de Mérida, en puestos ambulantes. De acuerdo con testimonios de sus familiares, la marquesita se creó en 1937 por Vicente Mena Muñoz, conocido como Polito, un fabricante de helados. Como es natural, en la temporada de calor su trabajo abundaba. Sin embargo, cuando las temperaturas bajaban, los clientes también.
por lo que empezó a idear algunas alternativas. Y dado que Polito elaboraba sus propios barquillos para los helados, desarrolló uno que pudiera servirse caliente y con algún tipo de relleno. Probó varios, incluso de carne molida, por lo que después de muchos intentos incorporó el queso holandés, muy apreciado en la región. Respecto del nombre de este postre, existen al menos dos versiones. Una sostiene que Polito llamaba a su esposa mi marquesa, por lo que en su honor bautizó su reciente creación. La otra versión afirma que en un inicio sus principales clientes eran alumnos del Colegio Americano y que entre ellos se encontraba la nieta de un marqués, y por ella Vicente Mena las llamó marquesitas. Hoy en día, los nietos de Vicente Mena continúan elaborando las ya tradicionales marquesitas en el barrio de Santiago, pues son de los pocos heladeros que siguen haciendo sus propios barquillos. Actualmente y al cabo de 80 años, la marquesita ya es un clásico de la gastronomía yucateca. Así que si tiene oportunidad de visitar la región, no dude en acercarse a uno de estos puestos y disfrutar de esta verdadera delicia. Si quieren conocer más de nuestra cocina, los invito a visitar mi página web, saborearte.com.mx, y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Y en México, el desperdicio de comida, la verdad, se ha vuelto una gran problemática, y es por eso que diversas organizaciones se han dado a la tarea de poder combatir esta situación. Ponga usted atención. En México, el desperdicio de comida es enorme, ya que del total de los alimentos que se producen, un 37% termina en la basura, y a nivel mundial la cosa es peor. Del total de alimentos que se producen en todo el mundo, del 100%, 48% van a dar a la basura. Es mucho. En México el desperdicio de alimentos es tan grande que si nosotros pudiéramos recuperar el 50% de lo que se desperdicia todos los días en México, ni un mexicano pasaría hambre. O sea, no es un problema de falta de alimento, es un problema de logística, como yo te decía. Exacto. El problema del hambre en nuestro país no es porque no haya comida suficiente, es porque no hay una buena administración de ella. Es decir, que de la comida que podría alimentar a 7 millones de mexicanos al año en promedio, es mandada a los botes de basura en lugar de llegar a las mesas que más lo necesitan. Siempre decimos, México necesita más educación, tiene que hacer un enfoque en la educación, pero un niño que tiene hambre, la verdad es que pone menos atención. Entonces, si un niño puede ir o estar en la escuela con la barriga llena, creo que va a poder ser muchísimo más estudioso, va a poder captar más. Si no podemos dar de comer a las personas, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a la gente mayor, no sirve de nada que yo te dé una casa, que yo te dé escuela, que te dé servicio médico, si no tienes que comer. Pero en México este problema ya está siendo atendido por algunas organizaciones, como la Table de Chef, fundación que desde 2013 ha logrado rescatar 138,000 porciones de comida. El rescate es nuestra actividad principal para pelear contra el desperdicio alimenticio. Entonces vamos con hoteles, vamos con recintos, vamos con banqueteros, etcétera, y restaurantes. Y bueno, les ofrecemos una solución confiable y viable para el rescate de alimento en una sobreproducción. Otras organizaciones como Bank of America Merrill Lynch han rescatado en los últimos 3 años hasta 35 toneladas de alimento. Esto en colaboración siempre de diversos bancos de alimentos y cadenas hoteleras que se han sumado a la causa. Ese alimento está en congelación. Entonces, a través de un camión especial, el banco de alimentos recoge el alimento cuando ya nos piden hacer el rescate, y ese alimento se distribuye a sus beneficiarios dentro de las 24 o 48 horas de que reciben el alimento transformado. Ahí lo que estás haciendo es llevar la comida a una población que no tiene la capacidad de pagar estos alimentos. Por otro lado, estás haciendo que los hoteles, en vez de tirar esta comida, que realmente puedan contribuir al desarrollo. Al final, de lo que se trata es lograr una alimentación sustentable, es decir,
un entendimiento perfecto desde el campo y hasta la cocina, sin desperdiciar nada en el proceso. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Y este martes a las 10 horas el presidente Enrique Peña Nieto entregará la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, esto en el estado de Quintana Roo. Vamos ahora al resumen. En Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que avanza la reconstrucción de casas y dijo que se tendrán resultados antes de que acabe el año. En entrevista para México al Día, Pablo Curi, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, nos habló sobre la campaña de vacunación contra la influenza. Empezamos desde el 17 de octubre la campaña de vacunación contra influenza que está dirigida a los grupos de riesgo, que si me permiten se los comento, son los niños de 5 meses hasta 59 meses, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, aquellos que tienen entre los 5 y los 59 años que tengan diabetes descontrolada, obesidad extrema, es decir, índice de masa corporal mayor de 40, enfermedades cardíacas o respiratorias graves, deben de vacunarse contra influenza en esta temporada. El Congreso de Colima inhabilitó por 23 años al exgobernador Mario Anguiano al detectarse que en su gestión hubo irregularidades. En noticias internacionales, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aceptará los resultados de las elecciones del próximo 21 de diciembre, convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Y en los deportes, Chivas y Atlante definen hoy al primer semifinalista de la Copa MX. Gracias, pasen un excelente martes, nos vemos mañana con más información. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásenla bien.